Buenas noches, apreciados alumnos de la asignatura Élites, Partidos y Sistema de Partidos. Siempre es un agrado para mí volveros a ver así virtualmente. Y hoy voy a desarrollar, dadas las circunstancias, nuestra 10ª clase. Y esta 10ª clase va a versar sobre, todavía en la unidad temática 1, que como les había mencionado es relativamente largo. Entonces todavía en esta unidad vamos a ver hoy los tipos de partidos, ¿no es cierto? Como les había adelantado, en esta unidad desmenuzamos a los partidos políticos, el estudio detallado desde varias perspectivas. Recuerdan, hemos empezado con origen de los partidos, luego hemos trabajado de manera conjunta conceptos de partidos, hemos visto también funciones de los partidos, ¿no es cierto? Y el desafío para mí más importante es ver junto con ustedes la sociología de los partidos. Para ello, como ustedes han sido testigos, he preparado un cuestionario que tiene que ser respondido sobre la base de los textos, las páginas, la lectura de Robert Michels, y estas respuestas deben ser enviadas hasta el día miércoles de esta semana, ¿verdad? Pretendo modificar un poco esta metodología de clase y la aspiración mía es discutir con todos ustedes sus respuestas a esas preguntas que les he dejado como trabajo, ¿no? Un poco, si quieren, los estoy obligando de manera coercitiva a leer ese texto de Michels, que para mí es esencial, sobre todo para entender esa parte, ¿no? Sociología de los partidos. Mientras esto sucede, entonces, la clase de hoy va a versar sobre los tipos de partidos. Bien, normalmente se suele reemplazar el término de tipos porque esta palabra es mucho más, yo diría, sofisticada y más precisa desde el punto de vista académico, ¿no? Tipología, que en lenguaje coloquial es lo mismo que mencionar que decir tipos de partidos, ¿no? Entonces, en principio, mencionarles a ustedes que esta tipología, ¿no es cierto? Este estudio requiere de una clasificación de los partidos, ¿no es cierto? Una clasificación que la considero crucial porque no podemos colocar a todos los partidos, si me permiten el término, al mismo saco, ¿verdad? Porque hay una variedad enorme, ¿no es cierto? Alguien me decía incluso, son como una jungla, ¿no? Donde hay todo tipo de especies, ¿no es cierto? Y alguien más me decía, hay partidos, un poco para descalificar a estos, ¿no? De toda la haya, ¿verdad? De modo que necesariamente en este estudio, para conocer los tipos de partidos, tenemos que efectuar una clasificación de los partidos, ¿no es cierto? Este ejercicio de la clasificación para ver los tipos de partidos resulta siendo siempre el punto de partida, ¿no? Y obviamente esta clasificación demanda criterios, ¿no es cierto? Demanda algunos elementos mínimos para ir clasificando a los partidos.
de acuerdo a su tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué factores vamos a usar para clasificar a los partidos? Y estos son los factores, fíjense, por clase, por posición dentro del sistema político, también en el otro extremo de los conservadores por su posición en el sistema político, ¿no? Aquí vemos el factor ideológico, ¿no es cierto? Estamos clasificando a partir de una perspectiva ideológica, ¿no? Y esta clasificación ideológica va a demandar conocer la distinción que nos hace Norberto Bobbio en su texto Izquierda y Derecha, ¿verdad? A mí me interesa, como en todos los puntos, también esta clasificación, ¿no? A partir de visiones. Es una clasificación que usa el factor ideológico, ¿no es cierto? Y nos llenamos todos la boca con estos términos, pero no conocemos, creo, en detalle, ¿no es cierto?, cuál es la esencia de la izquierda. La esencia que se refleja en el horizonte de vida, ¿no es cierto? En, si quieren, su deseo o tal vez su sueño de una sociedad, ¿verdad? En ese sentido también vamos a estudiar en detalle cuál es el horizonte de la derecha, el horizonte de vida, ¿no? El sueño, si quieren, de tipo de sociedad, ¿verdad? Hay hoy muchas corrientes que dan cuenta, aunque equivocadamente, de que hoy se habría acabado, ¿no?, esta distinción entre izquierdas y derechas, que ya no existe más esa, yo diría, esa controversial, ¿no es cierto?, posición ideológica y disputa además. Sin embargo, vemos muy bien la esencia ideológica de los partidos de izquierda y la esencia ideológica de los partidos de derecha. Estoy seguro que todos ustedes van a quedar convencidos de que esta disputa es inagotable, ¿verdad? Porque hay una lucha siempre y además va a estar presente siempre entre estos horizontes de vida, ¿verdad? Entre estas posturas, si quieren, de la justicia, de la política, de la economía. Eso no va a tener fin nunca. Por lo tanto, yo refuto categóricamente a esos algunos intelectuales, estudiosos también de la ciencia política, cuando mencionan y afirman de que este debate entre izquierda y derecha es un debate agotado, acabado, ¿no? Mi respuesta sería, usando las palabras de Norberto Bobbio, ¿no?, esta disputa está más reverdeciente. Entiendan bien esa palabra. Esta disputa está más reverdeciente que antes, ¿verdad? No ha llegado a su fin, ¿no es cierto? Luego vamos a ver también, hay partidos, aquí estoy usando en la clasificación el factor étnico, ¿no? Y aquí también su postura en el sistema político, pero como pueden ver, ¿no es cierto?, en esta parte lo que observamos es una postura extremista, ¿no? Y hay otros que evidentemente podrían ser llamados al mismo tiempo conservadores, pero tienen
una postura moderada, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que vamos a tratar de cubrir hoy, aunque tengo mis dudas que podamos concluir estas cerca de, no, exactamente, 8 tipologías de partidos que les he mostrado, 7, perdón, ¿no? Repito otra vez, nunca podemos colocar a los partidos en un mismo saco. Tienen enormes diferencias entre ellos, distancias también considerables de posturas, ¿no? De políticas también, porque si ustedes se fijan bien, voy a saltarme un poco, por favor, de la manera más rápida, me voy a referir a esto a esta tablita, ¿no? Que para mí es esencial, esto que había, este esquema mejor que había mostrado cuando les explicaba a ustedes las funciones y las tareas de los partidos, ¿no? Como hemos visto, los partidos políticos están en el medio como entes de intermediación entre la sociedad civil y el Estado, ¿no es cierto? Entonces, si quisiera usar eventualmente este esquema para ilustrar las distancias que existen entre los distintos partidos políticos, mencionarles solo el siguiente ejemplo. Si un partido X, por decirles, un partido con fuerte influencia étnica, ¿no? Toma el Estado en las políticas, ¿no? Que va a implementar y va a desarrollar a partir del control del poder, ¿no es cierto? De la toma del poder del Estado, seguramente ese partido aplicará, pues, políticas públicas, ¿no es cierto?, de carácter étnico, reivindicativo, ¿no es cierto? Es un poco, si quieren, lo que ha hecho el movimiento al socialismo en los 14 años de gobierno, ¿no? Ha reivindicado, si quieren, étnicamente, ¿verdad?, esos grupos desde la colonia, la república, por siempre, y son las grandes mayorías nacionales, ¿no?, por siempre excluidos, marginados y discriminados, ¿no es cierto? Digamos, si hay un partido con características así de género, por decirles, un partido X con fuerte influencia del género femenino, toma el control del Estado, entonces estamos absolutamente seguros, ¿no es cierto?, que en sus políticas públicas va a favorecer, ¿cierto?, a esas sus bases, ¿no? Lo mismo con los partidos obreros, etcétera, ¿no? O sea, los partidos políticos se estudian siempre más allá de la ideología, eso vamos a seguramente desarrollar en detalle cuando veamos los tipos y los métodos que existen para estudiar los partidos políticos. Los partidos políticos no se estudian en esta posición. A los partidos políticos hay que estudiarlos cuando están en el ejercicio del poder, ¿no es cierto? Ahí se revelan tal y como son. ¿Me entienden? Voy a volver, si me permiten, atrás. Entonces, luego del paréntesis, voy a seguir con esta clasificación, ¿no? En primer lugar, podemos ver a estos partidos. Acá el factor de clasificación es la clase, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, este término es, si quieren, usado, introducido para otros por Carlos Marx en las sociedades capitalistas, ¿no es cierto? Y él nos habla de la división de clases, ¿no?, que existe en
los sistemas y en las sociedades capitalistas, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de partidos de clase, podemos ver a partir de su posición, ¿no? En términos marxistas, a partir de su posición en el, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de la economía, ¿verdad? Entonces, podríamos clasificar acá, por ejemplo, a los partidos obreros, ¿no?, que representan a la clase obrera. ¿Mm? Es decir, a partir de su posición de clase. Claro, adentrándome un poco más allá de esa división de clases que hace Marx, su división clásica, ¿no es cierto?, en dos grupos, los obreros y la otra clase, los propietarios de los medios de producción, los capitalistas, si quieren, en términos más coloquiales, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de la historia, siempre ha existido este tipo de partidos que se organizan, ¿no es cierto? Como hemos mencionado en el concepto, los partidos son organizaciones, ¿verdad? Grupos de personas que se organizan en función a ideologías o intereses comunes. Entonces, acá, en estos partidos de clase, ¿no es cierto?, se aglutinan pues todos aquellos que están, por ejemplo, los obreros. Ahí también, pues, la presencia de los partidos de esta tipología, sobre todo a inicios del siglo XX, es importante, significativa en la mayor parte de las naciones del mundo. ¿No es cierto? Quisiera en esta parte darles un ejemplo en el caso de Bolivia, ¿no? Yo colocaría como un referente en esta tipología de partidos, con este origen a partir de su posición en el sistema productivo, ¿no?, la clase obrera, ¿no es cierto?, los que entregan la fuerza de trabajo, ¿no? Se organizan, pretenden además, ojo, cuando se organizan en un partido, ellos pretenden siempre, a partir de procesos electorales, ¿no es cierto?, pretenden siempre tomar el poder, ya sea parcial o sea total, ¿verdad? Entonces, un ejemplo importante de partidos con esta característica en Bolivia es el famoso POR, el Partido Obrero Revolucionario, ¿no es cierto? En un momento, un partido, si quieren, de extrema izquierda, con amplia influencia trotskista, ¿verdad? Y la influencia trotskista, ¿no es cierto?, los inclina siempre a constituirse en un partido radical. Es decir, para ellos, la toma del poder necesariamente debe acudir al camino de la revolución, de la revuelta armada, ¿no es cierto? Pero fíjense, el POR, que dicho sea de paso, es el partido que proclama, me imagino que todos ustedes conocen, la tesis de Puratayo, ¿no?, que es básicamente un manifiesto, y perdonen la redundancia, ¿no?, que tiene una influencia notable
de ese textito importante, ¿no? De Carlos Marx y Federico Engels, ¿no es cierto? El Manifiesto Comunista. En ese texto, ambos notables autores proclaman la revolución, la toma del poder, pero no por vías democráticas, ¿no es cierto? La vía es para ellos, dada esta condición, ¿no? La revolución, ¿no? Y hablan luego después de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Vean cómo vamos cambiando, ¿no? El matiz y, si quieren, la postura de los partidos, ¿verdad? Entonces, el ejemplo para ilustrar lo que significa la clase obrera en Bolivia sería el Partido Obrero Revolucionario, el famoso POR. Me imagino que todos ustedes conocen a su líder con fuerte influencia, además, trotskista, ¿no es cierto?, en nuestra universidad. No se olviden que durante muchísimo tiempo los dirigentes de la Federación Universitaria Local, ¿no?, han sido representantes o líderes, personas que se han adherido, ¿no?, a todos los postulados del Partido Obrero Revolucionario, cuyo líder fue famoso, el Guillermo Lora, ¿no es cierto? Él proclamaba de que el poder en Bolivia debía ser tomado por los trabajadores, pero en este caso, ¿no? Como Bolivia es un país de poco desarrollo industrial, con pocas fábricas, entonces no existe en todo el rigor de la palabra, ¿no es cierto?, una clase obrera organizada. La clase obrera en Bolivia en ese tiempo estaba básicamente aglutinada en los trabajadores estatales de las minas, ¿no es cierto? Entonces, Guillermo Lora, pues, decía que los mineros, esa clase obrera, en su tesis de Pulacayo, era la que debe tomar el poder para controlar, ¿no?, administrar el excedente económico que generaba, la riqueza que generaba, ¿no es cierto?, la explotación del mineral en Bolivia, ¿no? Ahora, claro, hay partidos también, si quieren, de burgueses, de empresarios, ¿no? En determinado momento incluso yo he clasificado al siguiente partido en Bolivia, Acción Democrática Nacionalista, del extinto Hugo Banzer Suárez, ¿no? Ahí se aglutinaban la mayor parte de los empresarios, no solo empresarios, también obviamente eh, personajes muy vinculados al comercio, a las exportaciones, a las importaciones, ¿no?, a la actividad económica comercial, pero con un nivel de ingresos elevadísimo, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente ellos se aglutinaron, ¿verdad?, en esa sigla. Es decir, como identificándose el origen y su clase, ¿no es cierto?, a los postulados de esa sigla, ¿verdad? Y podemos ir incluso enumerando o dando ejemplos de otras naciones, ¿no? Fíjense, hay otro partido también, eh, creo que es en Gran Bretaña, claro. No recuerdo en este momento su sigla, seguramente más adelante va a acudir ese nombre a mi memoria, ¿no?
que también tiene este origen. Vean, el origen de clase, ¿verdad? Entonces, el primer factor que hemos usado para clasificar a los partidos es este, a partir de su posición, si quieren, económica, ¿no? En la sociedad. Luego también hay lo que se conoce como partidos conservadores, ¿no es cierto? Y claro, esto es muy controversial. Normalmente se los ubica aquí a los partidos de derecha, como que si los partidos de izquierda también, cuando están en el poder, no fueran conservadores, por si acaso. Entiendo que no debe haber en ustedes esa influencia, ¿no? Los partidos conservadores son aquellos que no quieren cambiar el orden establecido. Es decir, son defensores del statu quo, ¿verdad? Sean estos de izquierda o de derecha. No se olviden, cuando la izquierda toma el poder, ¿no es cierto? Y desplaza a los conservadores de derecha del poder, ellos al día siguiente se vuelven y se convierten en conservadores porque también pretenden, ¿no es cierto?, conservar su poder, ¿verdad? Entonces, acá, en este factor, a partir de esa su postura en el sistema político, ¿no es cierto?, podemos ubicar a todos los partidos que no pretenden y no aspiran ningún cambio en el sistema político. Más bien, a lo que apuntan es al statu quo, ¿no? Es decir, a que el poder se mantenga tal y como está, sin ningún cambio, ¿no es cierto? Conservar esa estructura de poder. A eso se refiere fundamentalmente este término, muy utilizado en ciencia política y también clave, por si acaso, statu quo, que es más o menos como congelar, ¿no?, la configuración y la estructura de poder, ¿no es cierto?, mantenerla inalterada, ¿verdad? Entonces, hay partidos que tienen siempre y que en determinado momento pueden tener, se los puede clasificar, mejor dicho, a partir de esta postura en el sistema político, ¿no es cierto? Entonces vean cómo hasta acá, en esta clasificación que hemos comenzado a realizar, por cómo hemos hecho esta clasificación a partir de ciertos criterios, de ciertos factores, ¿no es cierto? Aquí la clasificación es en función del origen, ¿no?, de su posición en el sistema económico. Aquí es su posición, ¿no es cierto?, en función de la estructura y la configuración de poder, ¿verdad? En fin, hay una infinidad, perdón la tautología, la redundancia, en fin, una infinidad, discúlpenme. Quería decir que hay una infinidad de literatura sobre esto, ¿no? Y me gustaría incluso hacer con ustedes un ejercicio, ver a los distintos partidos políticos en Bolivia desde la fundación hasta el año 2020 y les daría yo sus siglas
y simplemente a modo de ejercicio, ¿no? Una clasificación a priori a partir de su sigla, ¿no? Colocarlos en el lugar donde eventualmente ellos o estos partidos, ¿no es cierto?, podían estar clasificados, ¿no?, a partir de su tipología. Bien, vean, creo que no me va a dar tiempo para hablar sobre los partidos que tienen esta característica, que son todo lo contrario, ¿no es cierto?, de los conservadores. Normalmente mis clases por esta vía no deben pasar de 30 minutos porque luego subir el video resulta siendo siempre un gran problema, ¿no? Material pesado y hay enormes dificultades para subir al YouTube. Yo espero, tengo poco tiempo para las 8:30, espero que hasta las 8:30 tenga la posibilidad de colgar esta clase. Sin dejar de recordarles que el cuestionario que he dejado la anterior clase deben ustedes enviar sus respuestas hasta hasta el próximo miércoles 10 de junio. Ahora bien, estoy con alguna duda en relación a las clases del día jueves. Por mí no hay ningún problema. Ustedes pueden observar que estoy desesperado de avanzar, pero entiendo que habría una suspensión de actividades por el feriado de Corpus Christi. Les ruego que me ayuden en esto para ir planificando nuestros tiempos y revisen ustedes el cronograma. Entiendo que ayer han sacado un nuevo cronograma reformulado. Vean ustedes qué es lo que se dispone para esta fecha, el 11 de junio. Mientras tanto, esa es mi exhortación siempre a que todos ustedes se cuiden, porque de verdad quiero verlos. Seguramente vamos a estar un mes, 2 meses en este esquema. Voy a ir cambiando la metodología. Voy a usar el Google Meet. Espero desde la próxima semana vamos a hacer una clase de esta manera, la otra clase a través del Google Meet, porque debo tomar asistencia, necesito participación, etcétera. Y vamos a estar cerca de 2 meses más, ¿no? Yo les quiero adelantar que la pandemia va a pasar y estoy seguro que si no es en agosto o en el peor de los casos, en septiembre ya nos vamos a ver en las aulas. Mientras tanto, otra vez mi recomendación para que se cuiden y nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias por su atención.